Dicen que la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer la vida más fácil y mejor a todas las personas. ¿Pero es eso cierto también a las personas con discapacidad? ¿Estamos seguros? La inteligencia artificial aprende mediante algoritmos en base a grandes cantidades de datos. Pero si en esos datos no hay ejemplos positivos de las personas con discapacidad, la inteligencia artificial tenderá a subrepresentarla, a ignorarla y por lo tanto a discriminarla. Vamos, que quizás la realidad no sea tan bonita como la pintan. ¿O sí? Pues de eso vamos a hablar hoy y de cómo hacer frente al reto de la explicabilidad, que se presenta en el uso de esta herramienta, un concepto que, como veréis, no tardará en estar muy presente en nuestras empresas y nuestras vidas. Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una nueva forma y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom. Y para empezar vamos a dar la palabra y la bienvenida a Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación 11 e Exerta Empleo. Virginia, gracias por acompañarnos. Para empezar, quería lanzarte esta pregunta. ¿Cómo se percibe la inteligencia artificial por parte de las personas con discapacidad? Bueno, la inteligencia artificial es percibida tanto como una ventaja como una amenaza, ¿no?, para las personas con discapacidad en particular y para la sociedad en general, ¿no? Y además yo creo que si estamos hablando ahora mucho de la inteligencia artificial generativa con ChatGPT, pero llevamos teniendo inteligencia artificial en nuestras aplicaciones desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde hace 4 o 5 años. 4 o 5 años. Hablamos de la inteligencia artificial relacionada pues, con las redes sociales, con domótica, con transcriptores de voz, con otras muchas cosas, ¿no?, que al final alimentan la inteligencia artificial y que hacen que pues vayamos analizando desde hace tiempo cómo incide en nosotros, ¿no?, en las personas con discapacidad. Sí, esto no es nuevo y además su impacto sobre el mundo de las personas con discapacidad es brutal. Pero ¿qué pasa con el empleo? ¿Cómo lo veis desde Fundación 11? Sabemos que hay muchas empresas, ¿no?, que están en sus procesos de selección y de intermediación, incluyendo una primera fase de filtrado relacionado con la inteligencia artificial, y solamente las personas que pasan este primer filtrado llegan a la fase 2, donde suele intervenir la comprobación humana, ¿no? Vamos, que ya se usa también para la selección de candidatos, ¿correcto? ¿Y algún área más? ¿Formación, por ejemplo? La formación realmente se está viendo afectada en 2 vertientes, ¿no? Primero, en la formación sobre la propia inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que saber utilizar de manera ética y responsable la inteligencia artificial, y después la propia formación incorpora en muchas ocasiones la inteligencia artificial a la hora de recomendarte determinadas acciones formativas, determinados cursos. Me consta que vosotros hacéis muchas actividades formativas, que es un foco muy importante para la Fundación. ¿Puedes compartir qué hacéis con la IA? En la Fundación nosotros, en lo que se refiere al primer aspecto, hemos puesto en marcha un programa que le hemos llamado Radar Transformers, que está relacionado con la puesta a disposición de nuestra plantilla de más de 600 personas expertas en intermediación laboral y en aspectos como la accesibilidad universal, de importantes personalidades que nos han hablado de las tendencias dentro de las tecnologías, no solamente de la inteligencia artificial, sino de la ciberseguridad, el blockchain, el ciberespacio, ¿no? Porque creemos muy importante, primero, que para saber aconsejar sobre algo hay que conocer las tendencias del mercado, y en segundo lugar porque tenemos que saber qué se está cociendo, ¿no? Podemos decirlo de manera más coloquial. Radar Transformers, el nombre me encanta. ¿Y más cosas? Y ahora hemos puesto en marcha píldoras formativas donde sobre cuestiones como la accesibilidad, el empleo, los datos, con voces sintéticas, pero utilizando como base voces humanas, vamos a hacer pequeñas píldoras donde las personas de nuestra plantilla podrán formarse en cómo afecta, por ejemplo, la inteligencia artificial a los datos, ¿no? Pues yo qué sé, cómo ser
cómo entender qué es un dato digno, ¿no? Porque también los datos son los que se basan los algoritmos de la inteligencia artificial, deben ser datos dignos, datos que no tengan sesgo y que tengan a las personas con discapacidad, que estos datos sean también tratados por personas a las que se les reconocen sus derechos. Estos se llaman tasker, que son los trabajadores que son los que curan los datos y que en muchas ocasiones son tratados en desigualdad de condiciones. Trabajadores que curan los datos y son tratados en desigualdad de condiciones. Y luego, por otra parte, sí que estamos viendo dentro de nuestras plataformas formativas que a la hora de recomendar los cursos, las acciones formativas, hay una gran explosión de formación que tiene en cuenta, o que se dice que tiene en cuenta la inteligencia artificial. Y la tiene. Nosotros creemos que esta inteligencia artificial tiene que tener una supervisión humana. No debe ser la inteligencia artificial pura y dura quien recomiende una acción formativa, sino que en nuestro caso lo que hacemos es que, como trabajamos desde el punto de vista de la capacidad, estamos incorporando un algoritmo inclusivo y ético que se llama Inclunia, pero este algoritmo siempre tiene una segunda fase de supervisión humana que hace que el resultado que de la inteligencia artificial sale, ¿no?, de las recomendaciones del algoritmo, no sea lo definitivo, sino que siempre haya una parte de análisis de la persona que trabaja con él para asegurarnos que lo que el algoritmo extrae o concluye es lo que debe ser y es lo que saldría sin su intervención, para evitar que haya injusticias algorítmicas. Injusticias algorítmicas, un gran reto que todos tenemos por delante y sobre el que me gustaría pasar a profundizar con Ignacio Gutiérrez, CEO de Igloo, empresa volcada en la explicabilidad de la inteligencia artificial. Hola Nacho, se dice que el gran reto de la IA es la explicabilidad. ¿Pero esto qué significa? Pues mira, la IA tiene un problema inherente a los modelos más avanzados, y es que no dicen nada de cómo trabajan ni del porqué de los resultados. Entonces, conseguir entender bien cómo trabajan los modelos y entender por qué toman las decisiones y cómo toman las decisiones, pues es uno de los grandes retos que aún está por resolver. ¿Y qué pasa si no se entiende? El gran problema que tienes si no entiendes las decisiones es que tienes que tener un dogma de fe sobre el resultado que te está dando. Te tienes que fiar de algo que te dice que esto es así, tú te lo tienes que creer. ¿Y qué hace Igloo para resolverlo? Lo que está haciendo Igloo para resolverlo es resolver, por un lado, la caja negra, es decir, el entender cómo toma la decisión, y por otro lado hay un segundo problema de la inteligencia artificial, que es que normalmente su uso está restringido a estadísticos, programadores y científicos de datos. Nosotros resolvemos también eso. Vamos, que trabajáis para que haya transparencia y que la IA pueda cumplir bien su función, evitando decisiones injustas por culpa del algoritmo. Por cierto, Nacho, ¿qué dice la legislación sobre todo esto? La legislación lo que dice es que los modelos deben ser explicables. Los modelos que toman decisiones sobre personas deben entender cómo lo hacen. Pero entra en más detalle. Esta legislación es muy vaga y lo que se está haciendo ahora es, a nivel de la Unión Europea, está entrando mucho más en detalle en definir cuáles son esos algoritmos que trabajan con procesos que ellos les llaman críticos, que sí o sí tienen que ser explicables y tienen que ser interpretables para entender por qué se están tomando las decisiones. Entender por qué se están tomando las decisiones. Todo lo que tiene que ver con relación a la toma de decisiones sobre personas, pues son procesos que, para evitar que puedan tener sesgos y por consiguiente discriminación, van a tener que ser explicables y la ley va a obligar a ello, con lo cual es un tema que todo el mundo se lo va a tener que tomar muy en serio. Gracias, Nacho. Pues ahora que hemos entendido el reto de la explicabilidad, vamos a volver a Virginia para saber mucho más sobre la relación entre la inteligencia artificial y la discapacidad. Soy Silvia Leal, experta internacional en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Entonces, Virginia, si se puede controlar la IA es algo positivo, ¿verdad? También para vosotros.
creemos que puede ser un elemento positivo siempre que incorpore primero la ética, la inclusión y en segundo lugar también la accesibilidad. Vemos que hay muchas herramientas donde la discapacidad en la regulación de la inteligencia artificial parece que está fuera y la accesibilidad no recoge a la inteligencia artificial. Por tanto, hay muchos proyectos en los que estamos nosotros trabajando, como la generación de un data lake para poder aconsejar a las personas con discapacidad, con un proyecto que se llama IntelliData, que puede servirnos como elemento también para asesorar, ¿no? Y también para ver que las personas con discapacidad estén dentro de los conjuntos de desarrolladores y desarrolladoras. ¿Y eso qué impacto tiene? Muchas de las ocasiones lo que sucede es que quienes programan, quienes curan los datos no son personas con discapacidad y por lo tanto no tienen esta sensibilidad, ¿no? Por lo tanto tiene que haber personas con discapacidad en los equipos de trabajo y también en las auditorías que se puedan hacer de los algoritmos, que también será importante que no sean cajas negras y que sean transparentes para saber si son justos o no. Las cajas negras, el gran reto de la IA, la explicabilidad, del que hablábamos antes y ahora lo tenemos con un ejemplo real. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio con el Real Patronato de Discapacidad sobre la inteligencia artificial y las personas con discapacidad. Este estudio está basado y se les pregunta a las personas con discapacidad de la base de datos de Inserta Empleo, que es la entidad experta de recursos humanos de Fundación 11. Hicimos la encuesta a más de 1.000 personas, ¿no? Y les preguntamos por 3 aspectos: el conocimiento, el uso y el impacto, ¿no? Pero claro, no es lo mismo conocer que usar y usar que saber el impacto que tiene en nosotros la inteligencia artificial. Las personas con discapacidad en general somos personas que conocemos muy bien o que creemos conocer muy bien qué es la inteligencia artificial. Y yo creo que esto es porque muchos de los ajustes razonables, muchos de los apoyos que tenemos para el desarrollo de nuestro trabajo son tecnologías. Sí, tiene una lógica aplastante. ¿Y podrías compartir algunos datos de la encuesta? En nuestro estudio vemos que más del 90% de las personas con discapacidad conocen o saben algo de la inteligencia artificial. Después el tema está relacionado con el uso. Muchas lo conocen, pero son menos las que lo usan, porque claro, al final el uso también está relacionado con el tema económico. Hay barreras de uso relacionadas con el coste de las herramientas, por ejemplo, en domótica, ¿no? Las redes sociales, que sabemos que también tienen inteligencia artificial, porque al final te hacen recomendaciones, pues sí que son herramientas que se usan mucho. Sí que se usan. Y después está el impacto. Todos cada vez más sabemos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Más que nada porque al final es un tema que en los últimos meses ha tenido mucha repercusión y que estamos viendo claramente que hay puestos de trabajo que se están automatizando, ¿no? O que se busca que se automaticen y que puede ser que dejen fuera a personas con discapacidad. De hecho, según el FMI, podríamos hablar del 40% de estos puestos de trabajo. Por lo tanto, todos sabemos y creemos que el impacto de la inteligencia artificial va a ser grande, pero, por ejemplo, nosotros tenemos puesto en marcha un proyecto que se llama Algoritmo Verde, en el que le hemos dado la vuelta a la tortilla de la inteligencia artificial y utilizando un algoritmo de aprendizaje y una realidad aumentada hace que las personas con discapacidad intelectual pues puedan trabajar con el apoyo de herramientas tecnológicas para reparar equipos, ¿no? O para reciclar equipos tecnológicos, un ordenador, un iPhone. Y esto hace que, por ejemplo, en este sentido, la inteligencia artificial no sea una amenaza, sino una oportunidad. Toda una oportunidad. ¿Y cómo vais a por ella? Nosotros en Fundación 11 tenemos un programa que se llama Por Talento Digital. Por Talento Digital. Lo que hemos visto es que es muy importante involucrar a las empresas, no solamente las tecnológicas, porque tenemos un consejo consultivo de Por Talento Digital donde están las grandes empresas como Microsoft, sino también a las empresas que no son eminentemente tecnológicas, pero que cada vez más incorporan la tecnología. Pues, por ejemplo, las empresas de retail. Si colaboramos con ellas, cuando estas empresas incorporen la tecnología, esta tecnología será accesible y tendrá en cuenta también la inclusión de las personas con discapacidad y no quedarán fuera, ¿no? Y todos ganando, ¿no es cierto? También hacer entender que la tecnología es un medio, no es un fin, ¿no? El fin son las personas y la tecnología tiene que acompañar a ese medio, pero no tiene que ser el fin y que las personas vayan detrás, ¿no? Es un medio y hay que tenerlo muy presente. Por cierto, ahora que se habla tanto sobre estos temas, ¿habéis visto algún cambio en el interés y la demanda de este tipo de formación? Hemos notado más demanda en general en tecnología, ¿no? Desde que pusimos en marcha el programa Por Talento Digital,
hemos visto un cambio importante en las empresas. Quizá hasta la fecha no consideran a las personas con discapacidad como sujetos o prestadores de este tipo de servicios, ¿no? Ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros e ingenieras aeronáuticos, ¿no? Estamos viendo que las empresas, desde que estamos haciendo este proyecto, piensan que las personas con discapacidad son un caladero de talento al que tienen que recurrir, ¿no? Y que son personas que no tienen que encasillarse, sino que cualquier persona con discapacidad con la debida formación puede desempeñar un trabajo cualificado. Sin duda. Por ejemplo, tenemos un convenio con INCIBE, que es la autoridad de ciberseguridad, y es verdad que las empresas nos están demandando mucho sobre ciberseguridad. INCIBE es un magnífico compañero de viaje. ¿Y más proyectos? Estamos poniendo en marcha también nosotros una formación sobre inteligencia artificial, y las empresas están empezando a ver que realmente una de las formas también de incorporar talento diverso es no solamente incorporar a personas con una carrera universitaria, que es más difícil de formar y que al final es más complejo de dar respuesta en un momento más o menos corto, sino que también hay elementos muy relevantes como son pues, las microacreditaciones, ¿no? Que permiten valorar el potencial de la persona y que permiten que una persona pues, que pueda estar programando en ciberseguridad en un tiempo muchísimo más corto que si te centras en tener a alguien que tiene un perfil mucho más elevado, pero que quizá al final sea una frustración porque aspira a otras cosas, ¿no? Eso era antes más habitual. Por suerte, efectivamente, con herramientas como estas cada vez es menos común. Yo creo que al final es importante la formación, pero también es muy importante el potencial, y estamos viendo que las empresas cada vez más buscan personas con discapacidad. Somos el 10% de la población y al final España tiene un déficit importantísimo de puestos de trabajo a cubrir, no solamente por personas con discapacidad, sino en general. Y yo creo que las personas con discapacidad son un elemento muy importante a la hora de generar equipos diversos, equipos resilientes, equipos positivos, ¿no? Más diversos, ¿no? El talento diverso genera eficiencia, eficacia y genera también más beneficios. Eficiencia, eficacia y beneficios, me encanta. Hay un proyecto en fundación, que es el proyecto Radia, que está basado en esta metodología que busca la incorporación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, ¿no? Durante un año más o menos se forma más de 40 mujeres con discapacidad con perfil universitario en distintos itinerarios, ¿no? Pues datos, algoritmos, inteligencia artificial, ciberseguridad, y después las empresas que están incorporadas al proyecto, pues desde la colaboración de COE, la Fundación COE, y las universidades, que también están presentes con el Consejo Social de Universidades, pues también es más sencillo que las contraten porque se sienten parte también de su formación, ¿no? Y las ven como parte, digamos, de su ADN, y que se han formado con sus valores y bajo sus demandas, ¿no? Yo creo que el proyecto Radia es un ejemplo muy importante de trabajo en partenariado, ¿no? Esto es lo que más demandan las empresas, ¿no? Que colaborar con nosotros en la formación del talento y que ese talento se incorpore también en sus plantillas. ¿Y funciona? Yo creo que no funciona todo lo que debería, pero que está empezando a funcionar, porque al final las universidades, las carreras o la formación más larga tiene un plazo de tiempo más difícil de acortar, pero las microcertificaciones, las microacreditaciones con el sistema europeo, yo creo que también puede ser un elemento importante para conseguir la libre circulación de trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué opinas sobre su impacto sobre el desajuste laboral? Yo creo que puede ser un elemento muy importante, no solamente para cubrir los déficits de puestos de trabajo, sino también para que las personas con discapacidad puedan tener un horizonte más amplio de puestos a los que acudir, ¿no? Las empresas se están dando cuenta que aquí la clave es tener talento y no un talento dentro de un año o de dos. Sí, porque muchas veces no es posible esperar. Y eso es lo que buscamos aquí, que las empresas vengan con nosotros a por talento digital, la formación que nosotros demos sea in company, que sea una formación lo más estándar posible para que las personas con discapacidad puedan acudir a distintas empresas y que permita pues, que una persona pueda cambiar de trabajo lo más fácilmente posible. Pero sí que estamos viendo que las personas con discapacidad con formación y con este potencial están siendo cada vez más reclamadas, porque la verdad que son personas que lo hemos tenido más difícil y que cuando nos dan esta oportunidad la cogemos con los dientes y no la dejamos escapar, ¿no? Vamos llegando al final y quisiera volver al principio. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pero para aprovecharla bien y que no discrimine
aún hay un largo camino por recorrer en ámbitos como el de la explicabilidad. Y lo conseguiremos que sea buena para todos y que no discrimine a nadie. Pero para lograrlo es muy importante que todos recordemos que estas herramientas no son ni buenas ni malas, sino que dependen del uso que les demos y por ello, para asegurar su futuro mejor. Y para asegurar un futuro mejor para todos, habrá que usarlas con mucha supervisión y responsabilidad. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la cuarta revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo, Jimena Pérez Ferrara, producción general, edición y diseño sonoro, Nicolás Morbelli y Marco Tonicho, colaboración en guión y producción creativa de Potland, con Lucía Lopreriatto y Luciano Pocci. Enrique Ballesteros, marketing y creatividad. Voces infantiles de Mari Ariadne Urrea y Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.